son un resumen o una especie de discusión o de presentación de las ideas más básicas. Yo me salto un montón de cosas, decir usted, esto no reemplaza el libro para estudiar, para el final. Esto lo que hace es darle una idea básica de los conceptos que tienen que tener para poder resolver los problemas y el TP. Ese es el objetivo. Por eso no le puse cinemat, como si fuera un tema de teoría, porque no se confundan. Esto les presento, yo en estos apuntecitos les presento las ideas generales del tema, las ideas básicas que ustedes tienen que saber para hacer el práctico y para hacer los problemas. Si no saben esto, no pueden cursar directamente. Entonces, estos son los conceptos básicos, los discutimos en teoría, ustedes los afirman en el práctico y en el coloquio los aplican, y eso forma todo un conjunto de conceptos. Todos van a ver que el coloquio y los prácticos siempre se refieren a estos conceptos. La idea es que ustedes salgan de física aprendiendo conceptos. Entonces, cuando se les rinden el examen final, básicamente se toman estos conceptos. Estamos. Pero no es teoría, esto no es teoría típica, digamos. La teoría típica está desarrollada en los libros. Yo solamente recojo, porque leer un libro sin tener ninguna idea es un esfuerzo grande. En cambio, cuando ustedes van al libro sabiendo lo básico, el libro lo que hace es enriquecerlos un montón, ¿entienden? Pero les abre un poco más la cabeza de qué se trata, a qué yo me refería. Pero primero es como, yo les cuento un cuentito del tema, pero es un cuentito, no es el tema, ¿entienden? Entonces ustedes tienen, con eso les doy una idea, les digo, esto no es difícil, esto es fácil, lo pueden ver. Cuando ustedes leen el libro y lean los capítulos, incluso no sé si están marcados dentro de capítulos, hay artículos que no damos. Ustedes tienen que ver solo lo que damos, esto es lo que damos, pero está resumido, está tomado los conceptos más básicos. Y entonces con estos conceptos ustedes pueden resolver los problemas y hacer el práctico. Pero no sé si son suficientes, se toman estos, pero si ustedes cuando vayan a rendir es bueno que lean los capítulos del libro, para ver si entendieron, es otro vocabulario, se enriquecen, ¿se entiende? Pero si yo los dejo que ahora se vayan al libro a leer, estas cosas les cuesta extraerlas. Entonces no pueden seguir el cursado. Y es muy importante que ustedes sigan el cursado para que cierren el cursado, que es estar regular. Haber entendido básicamente todos los temas. Eso no quiere decir que lo sepan. De entender a saber hay un trecho. Hay gente que lo hace rápido, gente que lo hace más despacio. Pero yo les voy a tomar que ustedes sepan estos conceptos. ¿Entienden? Ese es el proceso. No sé si te contesté, no sé quién me preguntó. Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces, siempre los vas a encontrar como introducción al coloquio, porque, ¿sabes por qué le puse ese nombre? Porque cuando yo daba coloquio presencial, siempre les hacía un resumen de los conceptos que iban a usar en el coloquio. Y ese resumen, cuando yo empecé el año pasado, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para hacerles ese resumen? Entonces empecé a escribir los apuntecitos, pero no sé si es tan bueno. No importa. Ahora están, y entonces yo trabajo sobre estos apuntecitos. Esto sería como, qué sé yo. Ni siquiera los firmo porque me daban vergüenza. Son una especie de repaso de ayuda para ustedes, nada más. Leo. Entonces, vayamos de nuevo a qué es lo que dimos como concepto en trabajo y energía. Primero, vimos que se definía una entidad que se conocía con el nombre de trabajo, que era la circulación, era un escalar, es un número, no es un vector, que es el producto vectorial del vector fuerza por el desplazamiento.
Esto sí la fuerza es constante. Pero este producto escalar, perdón, dije vectorial, pero es escalar. Este producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento incluye la fuerza, el desplazamiento y el ángulo comprendido. ¿Se entiende? Acá hay una fuerza con la que tiro este cuerpo y esta es la distancia que se desplaza. Este vector multiplicado por este en forma escalar me da esto. Esto es lo que ustedes en general, si lo hacían con fuerzas variables, a ver, esperen un minuto que venga acá. Esto es lo que se conoce como un integral de línea. En este caso, la fuerza es diferente en cada punto del desplazamiento. Entonces, cuando la fuerza es variable, en física 1 vamos a ver una única fuerza variable, por lo menos en esta primera parte. Ahí no puedo hacer fuerza por desplazamiento, tengo que hacer la integral de F por diferencial de L. En general nosotros usamos esta expresión, pero es distinta de la básica, la que encontramos acá arriba, solo cuando la fuerza es variable. Si la fuerza es constante, que es la mayoría de los casos que vemos, directamente el trabajo ustedes lo pueden escribir así. ¿Se entendió? Sí, profe. Primer concepto. Segundo concepto, este coseno tita. ¿Qué es este ángulo tita? El ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. No es ningún ángulo con respecto a ningún sistema de referencia. ¿Sí? Este ángulo, bueno, que acá llamé phi y acá llamé tita, es el mismo. Este ángulo es el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. Aquí, este ángulo es menor que 90, el coseno va a ser positivo. Por lo tanto, el trabajo va a ser positivo. ¿Sí? En este caso, este ángulo es mayor que 90, el coseno va a ser negativo y el trabajo va a ser negativo. Entre 90 y 180 el trabajo va a ser negativo. Y en este caso, el ángulo es 90, justo. El coseno de 90 es 0. En este caso, el trabajo va a ser 0. ¿Estamos? Eso matemáticamente. ¿Qué significa físicamente eso que yo le estoy diciendo? La fuerza por el desplazamiento, es decir, el trabajo en este caso, que es positivo, nos está diciendo que hay un cambio, un trabajo que se entregó al sistema. Quiere decir que el sistema aumentó su energía. Entonces, vamos a aclarar bien. La energía de un sistema es la energía que está en un estado. Este es el estado inicial donde estaba el baúl o el bloque y tiene una energía. Aquí, este es el estado final y tiene otra energía. ¿Quién cambió la energía? ¿Por qué cambió la energía de este estado inicial a este estado final? Porque una fuerza trabajó desde este estado inicial al estado final y en este caso el trabajo positivo se entregó al sistema. Quiere decir que la energía en el estado final es más grande que la energía en el estado inicial. Pero el trabajo es algo, una energía en tránsito se llama. Es la energía que pasó o que yo entregué de alguna forma al sistema para que pase de este valor a este valor. ¿Se entiende? Trabajo positivo. El trabajo siempre es entre dos estados. Nunca tengo el trabajo final, eso no existe. El trabajo es entre el estado inicial y el estado final. El desplazamiento es entre el estado inicial y el estado final. Si ese trabajo es positivo, la energía del cuerpo en el estado final es más grande que la energía del cuerpo en el estado inicial. ¿Se entiende?
Sí. repetirlo de nuevo, profe? Yo no escuché porque se me cortó. Bien. Acá hay un concepto muy importante que tiene que quedarles claro. Que la energía, después vamos a ver qué es la energía, pero créanme, la energía en forma general es lo que tiene un cuerpo en un determinado estado. Además, estamos hablando de trabajo de una partícula. Cuando hablo de una partícula, el cuerpo lo considero como un punto, ¿entienden? Eso es importante después para aclarar un montón de cosas, pero yo hablo de cuerpo, pero me refiero a un punto. De nuevo. Entonces, yo tengo algo que es un punto. Eso tiene una determinada energía en un estado. En otro estado, ese mismo punto tiene otra energía. ¿Por qué ahora tiene otra energía? Porque hubo un trabajo entre el estado inicial y el estado final que hizo una fuerza. ¿Entienden? O sea que el trabajo es una energía en tránsito, es la energía que se absorbe el sistema, en este caso porque el trabajo es positivo. En el segundo caso le muestran una fuerza. Fíjense, vamos a darle sentido intuitivo al trabajo. Este trabajo positivo, el bloque se desplaza hacia donde la fuerza quiere, ¿sí? Eso siempre es un trabajo positivo. Mientras que en el caso B, ustedes tienen una fuerza que no quiere ir para allá, que es contraria al desplazamiento. No es 180 grados, pero tiene otra dirección con respecto al desplazamiento, pero que se opone. Entonces, ¿qué pasa? Ese trabajo negativo le quita energía al sistema. No le entrega, le quita. Quiere decir que la energía del estado inicial es más grande que la energía del estado final, porque el trabajo de esta fuerza le quitó energía al sistema. Entonces el trabajo siempre es una cosa que se produce entre dos puntos, entre el estado inicial y el estado final, entre dos estados. ¿Se entiende? Yo no puedo hablar del trabajo en el estado final porque no hay trabajo. No hay trabajo en un estado. El trabajo es el cambio de energía entre dos estados, ¿entienden? ¿Sí o no? Positivo se aumenta y negativo se disminuye. ¿Se entendió? Sí, Chicos. profe. Sí, sí. Bien. En este caso, esta fuerza ni ayuda ni se opone. No le hace nada. No existe. Entonces acá el trabajo es cero. Esta fuerza no hace trabajo con respecto a este desplazamiento. Estoy hablando de fuerzas individuales, ¿ven? ¿Se entendió hasta acá? Pero ¿qué pasa? Que cuando yo muevo un cuerpo, yo no selecciono. Todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo hacen trabajo. ¿Entienden? Yo en este cuerpo que tengo, la fuerza normal, la fuerza peso, la tensión y la fuerza de rozamiento. Estas fuerzas aparecieron de la interacción con otros cuerpos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo muevo del estado inicial al estado final y todas las fuerzas trabajan o les da el trabajo cero. Todas las fuerzas se desplazan, todas. Entonces, el trabajo neto es el trabajo entre el estado inicial y el estado final que resulta de la suma de los trabajos de todas las fuerzas. ¿Me entienden? Porque yo no le puedo sacar una fuerza al cuerpo. El cuerpo se mueve con todas las interacciones que tiene. ¿Lo entienden? Chicos. Sí. Muy bien. Ustedes mírenlo. ¿El trabajo de la atención va a ser positivo o negativo? Positivo. Positivo. Va para el lado donde va a llevar el bloque. Ese le va a entregar energía. Ese trabajo va a aumentar la energía. Después,
La normal y el peso en ese caso, ¿cuánto da el trabajo? 0. 0, muy bien. ¿Y la fuerza de rozamiento? Negativo. Negativo. Siempre la fuerza de rozamiento hace trabajo negativo. Siempre. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Sin embargo, ese trabajo neto también se puede calcular haciendo la suma de fuerza, cuál es la fuerza neta, y hago el trabajo de la fuerza neta. Sí, puedo sumar los trabajos de cada fuerza o si no, sumar la fuerza y hacer el trabajo de la fuerza neta. Siempre es más fácil sumar los trabajos de cada fuerza, ¿sí? Para evitar la suma vectorial. Los trabajos son escalares, se suman escalarmente. En cambio, las fuerzas hay que hacer la suma vectorial. ¿Estamos? ¿Sí? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, el trabajo neto es la suma de los trabajos de todas las fuerzas que están en el cuerpo. Eso está claro. Entonces, bueno, esto ya está. Bueno, cuando se le entrega un trabajo, en este caso, donde el desplazamiento es horizontal, cuando entrego un trabajo, ¿qué va a pasar? Si yo, la baúl está aquí, yo lo que quiero es que relacione las ecuaciones al hecho real, porque eso es lo más difícil en física. Las ecuaciones nos sirven, si yo veo que el baúl no se mueve, quiere decir que la fuerza no lo mueve, no es que invento nada. Puedo poner lo que quiero en el papel, pero sí tiene que verse en la realidad. ¿Está? Entonces, si hay una fuerza neta para allá, quiere decir que el baúl se mueve. Se saca del estado de reposo y cuando pasa por acá tiene una cierta velocidad. Ustedes saben intuitivamente, o lo escucharon, o de la vida aprendieron, que la energía cinética tiene que ver con la velocidad. Entonces, al menos este cuerpo aumentó su energía cinética. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque hubo un trabajo positivo de esta fuerza. Es decir, la fuerza aplicada acá, cuando lo llevó hasta acá, aumentó su velocidad. Hay una fuerza que da una aceleración y esa aceleración aumenta la velocidad, ¿ven? ¿Se entiende conceptualmente esto? Entonces, como acá tiene mayor velocidad que acá, acá tiene más energía cinética que acá. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí. Entonces, el trabajo es lo mismo, digamos, es la forma de verlo de más de lejos al sistema. Es decir, yo lo vi en este estado y ahora lo miro en este. En este estado estaba quieto. En este estado tiene energía cinética. ¿Qué pasó entre esos dos estados? Esta fuerza lo desplazó. Y ese es el trabajo. Entonces, entre el estado inicial y el estado final, que acá hay más energía, hubo un trabajo de una fuerza neta positivo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, eso tiene su respaldo en las ecuaciones. Ahora van a ver la deducción de eso y vamos a definir energía cinética. Muy bien, eso se llama el teorema de trabajo y energía cinética, en los libros está así. De nuevo, esto es resumidísimo. Si quieren leer en el libro, tienen como 5 apartados para llegar a esto. Lo que pasa es que el libro, los libros de física general, los libros de física para no físicos, digamos, son libros que se hacen donde el cursado de física es en paralelo con matemática. Entonces, primero hacen fuerza constante, después fuerza variable, después trayectoria constante, trayectoria variable. Yo voy directo al apartado final porque ustedes estas integrales de línea ya las vieron en matemática.
y les tienen que resultar familiares. ¿Qué es una integral de línea? Es yo me voy caminando con la fuerza por un caminito y en cada Es una parte integral del que describe caminito. la curva, ¿no? ¿Cómo? Una integral que describe una curva. La integral de línea es la definición de trabajo, es el trabajo, porque no describe una curva. La curva está, yo elegí una curva. ¿Y después qué hago? La fuerza, veo qué es lo que hace la fuerza en cada pedacito de la curva. Si es una fuerza constante, directamente multiplico F por toda la curva. Ahora, si la curva es así, tengo que mirar la fuerza acá, qué ángulo forma, la fuerza acá, qué ángulo forma, la fuerza acá. En cada punto, imagínense un autito caminando por una fuerza así. Entonces acá tengo que ver cuánto lo mueve la fuerza, acá cuánto lo mueve la fuerza, acá cuánto lo mueve la fuerza, hasta que la suma de todas esas productos escalares me da el trabajo total. ¿Me entienden? Vamos a ver la deducción para que ustedes entiendan un poco. Entonces, cada uno de los trabajos lo expresé como una integral curvilínea, ¿ven? Sí, yo no sé si no sería mejor que se diera física en paralelo con matemática, así ustedes le dan más sentido a las cosas que están viendo. Entonces, fíjense, como todos tienen la misma integral y el mismo diferencial, puedo hacer esta operación, que sería no la distributiva, sino la asociativa, digamos. No sé cómo le dice. Entonces saco el factor, la integral acá afuera, el diferencial de L acá, y acá pongo la suma de toda la fuerza. Pero ustedes saben, según la segunda ley de Newton, que la suma de toda la fuerza es masa por aceleración. ¿De acuerdo? Sí. O sea que el trabajo neto entre el punto inicial y final es masa por aceleración por diferencial de L. ¿Sí? ¿O no? ¿Puedo hacer esto? Sí, sí. Sí. Bien, entonces, ¿qué hice? Lo que les quiero mostrar, bueno, acá, ¿qué más escribí? Esto lo hice en 3 dimensiones, no sé si está hecho en 3 o en 2 en el libro, no importa, pero para que sea bien general, el espacio físico tiene 3 dimensiones, a X, a Y y a Z. Acá está mal, esto tiene que ser el diferencial de X, diferencial X, diferencial Y, diferencial Z, no es un subíndice, sino que esto lo tendría que haber arreglado, me olvidé. Bueno, esto es diferencial X, diferencial Y, diferencial Z, corríjanlo si lo tienen. ¿Cómo? No, corregir acá arriba me va a llevar mucho tiempo, de nuevo. Entonces, ¿qué hice? Este es un producto escalar entre dos vectores, la aceleración y el diferencial de L. Entonces, esto es esto por esto, más este por este, más este por este. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Sí, bien. ¿Qué hice ahora? La aceleración en X yo la puedo escribir como la derivada de la velocidad en X con respecto del tiempo. La aceleración en Y como la derivada de BI con respecto del tiempo. Y la aceleración en Z como la derivada de BZ respecto del tiempo. Dijimos que la aceleración es el cambio de velocidad. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Entonces yo de este renglón a este renglón lo único que hice fue este diferencial de tiempo pasarlo dividiendo, ¿ven? Este diferencial de tiempo pasarlo dividiendo y este diferencial de tiempo pasarlo dividiendo. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Sí o no? Es una cuestión de posición. Acá ya está bien puesto los diferenciales de X. Entonces, ¿qué pasa? Diferencial de X con respecto de T es la velocidad. El cambio de la posición con respecto del tiempo es la velocidad. Esto también es la velocidad en Y y esto es la velocidad en Z. O sea que yo eso lo puedo escribir así.
¿Lo entienden? Y después distribuyo la integral. Esa integral que yo escribo entre el estado inicial y el estado final, cada estado inicial tiene 3 componentes y el estado final también, X y Z. ¿Está? Entonces, lo distribuyo, o Bx, By, Bz. Lo distribuyo y lo escribo. Profe, ¿puedo explicar de nuevo? ¿Cómo? ¿Puedes explicar lo de la fuerza? ¿Por qué sacaste el tiempo? A ver, de nuevo, ¿dónde? Ahí en la primera de esa hoja, ¿por qué sacaste el diferencial tiempo que estaba dividiendo? ¿Acá? No, No, porque lo abajo, único... ¿Acá? abajo que lo sacó No, al porque no lo diferencial tiempo. saqué. Solamente reemplacé... este diferencial de Bx está acá, ¿ves? Y acá, la derivada de X con respecto del tiempo, esta derivada es la velocidad en X. Ah, claro, claro, sí, ya está. Esto es la velocidad en Y y esta es la velocidad en Z. ¿Estamos? Sí, ¿Sí? sí, ahí está. Entonces, ahora, ¿qué hago? Distribuyo esta integral. Yo le llamo integral entre el estado inicial y final. ¿Por qué? Porque hice un cambio de variable y ahora esto va a ser, el estado inicial tiene una Bx, una By y una Bz, y el estado final también. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hago? Bx diferencial X es Bx al cuadrado sobre 2. By diferencial Y, integro esto y me da esto entre el estado inicial y final. ¿Correcto? Pero Bx al cuadrado, By al cuadrado y Bz al cuadrado es el módulo de la velocidad. ¿Están de acuerdo? Si yo tengo Sí. un vector, el cuadrado de la suma de los cuadrados de la componente es el módulo del vector al cuadrado. Entonces, el trabajo neto, yo reemplazo la velocidad final menos la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, el trabajo neto, ¿en qué se ocupó? En aumentar la velocidad. Y ya esto se lo defino como energía cinética, ¿entienden? El trabajo neto cambió la velocidad en esta forma. ¿Por qué? Porque tiene que responder a las leyes de Newton. Con la definición del trabajo neto y la segunda ley de Newton, yo encontré cómo es que ese trabajo, que es una circulación, cambia la velocidad. Y entonces a esa expresión, a esa función en función de la velocidad, la llamo energía cinética. ¿Se entendió? Profe, nosotros no tenemos que, o sea, podemos usarlo final nomás, o te vamos a tener que escribir ese procedimiento. No, el final no. Ah, Esto es para mostrarles a ustedes, muchas de estas cosas, es para mostrarles a ustedes que la definición de energía cinética es una definición que parte del concepto de trabajo neto, que es el trabajo de todas las fuerzas, y la segunda ley de Newton. Entonces, hay un procedimiento que llego a una función, es decir, el trabajo neto cambia la energía cinética. ¿Y qué es la energía cinética? Esto, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿De dónde salió? De la segunda ley de Newton. ¿Entienden? Profe, ¿cómo que le decís vos que la energía cinética es la suma de todos los trabajos? No, no. Volvemos de nuevo. Energía cinética es en un punto. Y trabajo es entre 2 puntos. O sea que yo no puedo igualar la energía al trabajo. Yo lo que puedo igualar es la diferencia de energía. Por eso aprovecho tu pregunta para remarcar. La diferencia de energía cinética entre el estado final y el estado inicial es el trabajo de todas las fuerzas.
resulta del trabajo de todas las fuerzas. ¿Se entendió? ¿O no? ¿La energía cinética? No la energía cinética. La diferencia de energía cinética entre el estado final y el estado inicial es igual al trabajo neto. No es lo mismo energía que diferencia de energía. ¿Lo entienden? Claro. A ver, vamos de nuevo al dibujito. Profe, ¿y eso no sería directamente que la energía cinética en algunos casos fuese igual al trabajo? Salvo No, que la variación de energía cinética es igual al trabajo. nunca puedo igualar el Esa trabajo energía cinética final menos la energía cinética inicial. si Si la la energía siempre. cinética inicial fuese cero, Ah, bien, perfecto. o sea, Pero si no Viste, puedo profe, que te mirar. entendí. Lo que quiero decir es que no puedo mirar un estado y definir trabajo. El trabajo, para hablar de trabajo, siempre tengo que hablar entre dos estados. ¿Me siguen? o sea, tiene que haber movimiento para que haya trabajo. Y sí. No solamente tiene que haber movimiento, sino que el trabajo cambia la energía del sistema. A veces cambia, a veces no, una compensa a otra. Eso es otra historia. Pero en principio yo tengo que mirar que el trabajo cambia la energía. Y el trabajo de todas las fuerzas, el trabajo neto, cambia exclusivamente la energía cinética. Y eso lo dice la segunda ley de Newton. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió esto? Chicos, esto es fundamental que lo entiendan. Por eso no me importa detenerme una hora más. Si Sí, profe, pero creo que no me quedó como un concepto de la energía cinética. A ver, ¿qué es lo que tenés que saber vos de la energía cinética para trabajar? Primero, que es una energía asociada a la velocidad. Eso sí se te queda claro. Sí, eso sí. Bien. ¿Cómo es la función que relaciona la energía cinética con la velocidad? ¿De dónde sale? Esa sale de esta demostración. Mirá. Yo partí de que el trabajo neto es la suma de los trabajos de todas las fuerzas. ¿Están de acuerdo? Pero la segunda ley de Newton, ¿qué me dice? Que la suma de todas las fuerzas es masa por aceleración. Y esta es la aceleración la que va a cambiar la velocidad, ¿ven? Entonces, bueno, sigo trabajando matemáticamente, hago esta integral, masa por aceleración por el diferencial de L, cómo va cambiando la aceleración en cada punto, que si es constante, vale, es constante. Hago esta integral que es absolutamente general, vale para cualquier caso, se podría hacer en casos particulares para que lo vieran, pero no tiene sentido. Y llego a una relación entre el trabajo neto y la velocidad al cuadrado entre el estado final y el estado inicial, ¿ves? Entonces, yo sabía que la energía cinética tenía que ver con la velocidad. A esta relación, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, es lo que llamo energía cinética. Así la voy a calcular. ¿Me entendés? Porque es una forma de encontrar la velocidad final sin saber la aceleración. Fíjense, este trabajo neto, me permite, yo calculo los trabajos netos, me permiten calcular el cambio de energía entre el estado inicial y final sin calcular la velocidad inicial y la velocidad final por cinemática. ¿Me entienden? Esto es lo que dice acá. Yo calculo los trabajos de todas las fuerzas y los sumo. Profe, ¿Y qué o veo? sea que sería, yo tengo la energía en un punto y cuando Ajá. paso la energía a otro punto, varió, porque no es igual, porque tiene cierto movimiento. Esa variación de energía es el trabajo. Exacto, perfecto. Pero hay variación de energía cinética, solamente. Sí, la energía cinética la tratamos como energía cinética porque ya sabemos que depende de la velocidad. Entonces Claro, directamente usamos la energía cinética.
Claro, y la expresión de la energía cinética es esta, no es otra, es esa. Cuando la quiero calcular, la calculo así. ¿Está? Acá dice bien, el trabajo efectuado por la fuerza neta sobre una partícula es igual al cambio de energía cinética de la partícula entre el estado final y el estado inicial. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces, un trabajo neto positivo produce un aumento de energía cinética y un trabajo neto negativo produce una disminución de energía cinética. ¿Se entiende? Sí. Esa frase está clara. ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, sigamos. Ahora vamos a analizar las energías potenciales. Esto es difícil. Ustedes vieron en matemática el concepto de fuerzas conservativas. ¿Qué decían? Que era una fuerza conservativa cuando el trabajo o la circulación de línea entre dos puntos dependía exclusivamente del estado final y del estado inicial. O si no, decían que el trabajo a lo largo de un camino cerrado daba cero. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Eso lo vieron en matemática o no lo vieron? No, profe. Sí, que no depende de la integrales de línea. ¿Cómo? ¿Cómo lo vimos? En Lo tienen que integrales de haber visto. línea, cuando teníamos un campo vectorial conservativo y calculábamos integral de línea, si era cerrado era cero. Y si no, lo podíamos calcular con el teorema, tipo analizando el punto final y el inicial, ¿no? Poníamos el campo vectorial, porque... Claro, acá el campo vectorial, como le llaman, es la fuerza, son las fuerzas. Los vectores son las fuerzas, ¿se entiende? Y el diferencial de L, el diferencial de camino. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, pero no me Está bueno no que acordaba relacionen. No, no importa, está bien, pero lo importante es que relacionen lo que vieron en matemática con lo que estamos viendo acá. Porque yo no lo doy como la gente de matemática y la gente de matemática no lo da como nosotros. Es decir, tal vez habría que darlo juntos, pero bueno, no es la realidad. Sigamos. Entonces, tal vez habría que darlos juntos en el tiempo, entonces es más fácil coordinar. Pero yo acá vengo y lo doy como se da en física. Y la gente de matemática lo da como se da en los libros de matemática. Y a veces hay diferencias entre uno y otro. Y cuesta coordinar eso. Cuesta muchísimo. Bueno, sigamos. Entonces, o sea que cuando yo hago ese trabajo, el trabajo, vamos a tomar una de las fuerzas, la fuerza de rozamiento. Si yo traigo el baúl en línea recta, lo desplazo una distancia en línea recta entre dos puntos inicial y final, o lo desplazo haciendo zigzag, el trabajo va a ser distinto. Yo gasto mucho más trabajo haciéndolo en zigzag que haciéndolo en línea recta. O sea que ahí es obvio que el trabajo depende del camino recorrido, ¿me entienden? Vamos a bajar qué quiere decir depender del camino recorrido a la realidad. El trabajo de la fuerza de rozamiento, yo tengo que hacer más trabajo si lo tengo que traer esquivando muebles o si lo puedo traer en línea recta. ¿Lo entienden? Eso quiere decir que el trabajo depende del camino recorrido. ¿Se entendió? Sí. ¿Está claro? Bien. Ahora, hay dos fuerzas. En física vamos a estudiar dos fuerzas conservativas. Hay más, pero en física vamos a estudiar solo dos. Para que no se les plantee la duda si es o no es fuerza conservativa, eso es otra historia más filosófica. Pero acá,
las fuerzas conservativas que vamos a estudiar son el peso y la fuerza elástica. Ahora vamos a mirar el peso. ¿Se acuerdan que el peso era la atracción del cuerpo con la tierra? ¿Está? Y siempre era M por G. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Se acuerdan? Sí. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir que la fuerza peso es conservativa? Volviendo al caso real, digamos, si yo quiero subir una virome de aquí a acá, subo, yo estoy haciendo un trabajo en contra de la fuerza peso, es decir, la fuerza peso quiere irse para abajo, o sea que la fuerza peso en este desplazamiento es un trabajo negativo. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Que esta fuerza sea conservativa quiere decir que si yo hago por cualquier camino, lo subo de acá hasta acá, me da lo mismo. Depende solamente de a qué altura llegué. O sea, de la posición. La fuerza potencial siempre está relacionada con una variable de posición. Entonces, Profe, eso es porque en el aire no hay nada que las frenara, ponele, no hay sí, piedritas ni eso nada. gasta energía del sistema, pero el trabajo de la fuerza peso estoy mirando, no el trabajo total del sistema. ¿Me entendés? Cuando esto va de acá hasta acá, si esto tiene colgada una pelotita, voy a tener que hacer más trabajo que si no la tiene. Es decir, esos son cuestiones que van al caso. Ya cuando hagamos muchos problemas se van a dar cuenta de eso. Pero el trabajo de la fuerza peso, de esa fuerza sola, es lo mismo. Tenga colgada la pelotita o no la tenga colgada, ¿se entiende? La fuerza peso no cambia. Peso es M por G. Y como depende solamente de la posición inicial y final, acá depende del cambio de altura. La variable de posición es la altura para la fuerza conservativa peso. Siempre asociada a la fuerza conservativa hay una variable de posición. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, créanme, después lo vamos a ir viendo. Entonces, esperen un segundo, estoy tomando un mate. Entonces, cuando yo subí, cambié de altura. Y el trabajo de la fuerza peso depende de la altura final y de la altura inicial. No depende de otra cosa. Porque la fuerza peso no cambia y es una fuerza conservativa. Eso quiere decir la fuerza conservativa. Como no depende del camino, yo voy a usar el camino más fácil. En el libro les muestra el trabajo de la fuerza peso por distintos caminos y les muestra que es igual. Eso se los dejo, si quieren hacer esa verificación, la buscan en el libro. Yo les voy a tomar el caso más sencillo. Ouch. Oh. Acá. Fíjense, tengo el cuerpo en una altura H inicial y lo llevo, tirando de otras fuerzas, a una altura final. ¿Están de acuerdo? ¿Estamos? Sí. Este es el estado inicial y este es el estado final. El desplazamiento va hacia arriba. Está riquísimo, papi. Entonces, yo planteo el trabajo solo de la fuerza peso. No estoy calculando el trabajo neto, solo de la fuerza peso. Lo calculo entre el estado inicial y el final. Resuelvo, como yo me voy para arriba y el peso quiere ir para abajo, hay un ángulo en 180. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ¿yo qué hago? El coseno de 180 es menos 1, que lo pongo acá como un menos. El peso es M por G. ¿De acuerdo?
¿Sí o no? Sí, La masa del cuerpo no depende de la altura y la gravedad, se supone que no estoy yendo al Monte Everest, acá la gravedad ¿Por qué el entre ángulo es acá y acá es 180, la misma. profe? ¿Cómo? ¿Por qué el ángulo es 180? ¿Porque va hacia Porque arriba el y es peso va para horizontal? abajo y el diferencial de L va para arriba. Sí, ahí entendí. Bien. No, perfecto. Pregúntenme todo esto porque ahora en los ejemplos vamos a tener que aplicarlo. Entonces, mg es constante, ¿ven? Fuera del integral. Y la integral del diferencial de L, el diferencial de L en este caso es diferencial de H, ¿están de acuerdo? Porque la variable geométrica es H, ¿sí? ¿Me siguen? Entonces, diferencial de H entre H final y H inicial, ¿sí? ¿O no? sí, Entonces, yo distribuyo mg en esa resta y defino mgh como energía potencial gravitatoria. Acá vuelvo a hacer la definición de acuerdo a lo que yo encontré, ¿me entienden? Es decir, la energía potencial gravitatoria depende de la altura. Cuando un objeto está más alto, ¿y cuál es la función que relaciona la energía potencial gravitatoria con su altura? mgh. ¿Entienden? Entonces, esta es la energía potencial gravitatoria y esta, entonces, el trabajo de la fuerza-peso es menos la variación de energía potencial gravitatoria. ¿Ven? sí. ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir todo esto? A ver. Supongamos que esta fuerza otra, yo quiero que lo tomen intuitivamente, chicos, porque es muy importante entenderlo, porque en toda su carrera, de bioquímica, biotecnología, van a hablar de trabajo y energía, la energía que almacenan las moléculas, el ATP, perdón, la célula almacena energía generando moléculas de ATP, ¿entienden? O sea que la energía tienen que entender lo básico de energía, ¿está? Entonces, por ahora no tiene nada que ver con el ATP, por ahora estoy definiendo energía potencial nada más. Entonces, ¿pero qué significa? Que el trabajo de la fuerza-peso es menos la variación de energía potencial gravitatoria. Supónganse acá, yo levanté este bloque desde esta altura a esta. Supónganse que esta es una tensión, las otras fuerzas es una tensión que es más grande que el peso. Entonces yo, a medida que lo subo, ¿sí? Lo subo hasta acá, esta tensión le va a entregar un trabajo positivo, ¿sí? Que va a aumentar su energía cinética. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. Bien. Pero ¿qué pasa? Si yo tuviera acá también una fuerza de rozamiento con el aire, toda la energía cinética de acá, cuando fue hasta allá, no todo el trabajo de la tensión se gastó en aumentar la energía cinética. Lo que aumenta la energía cinética es el trabajo de la fuerza neta, o sea, el trabajo de la tensión, menos el trabajo de la fuerza peso y menos el trabajo de la fuerza de rozamiento, porque esta es positiva, pero estas dos son negativas. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, acá
esto estaba ubicado en esta posición y tenía una velocidad, o no tenía velocidad, no me importa. Acá, por el trabajo, todo lo que trabajó la tensión tendría que ir a mucha más velocidad, pero ¿qué pasa? Había dos fuerzas cuyo trabajo le quitaron energía al sistema, porque hicieron trabajo negativo. Entonces, todo el trabajo que hizo la tensión para llevarlo allá, una parte de ese trabajo se aprovechó como cambio de energía cinética, pero otra parte la fuerza de rozamiento la perdió, la disipó al medio ambiente como calor, pero el peso no la disipó, se la guardó, se la quitó a la energía cinética y la guardó como energía potencial. ¿Por qué? Porque ahora está en un estado de mayor energía potencial. Entonces, ¿qué hace el trabajo de la fuerza peso? El trabajo de la fuerza peso cambia la energía potencial de acá a acá. Hizo un trabajo negativo, pero esa energía no la perdió. El trabajo negativo de la fuerza peso se transformó en un aumento de la energía potencial. ¿Lo entienden? Lo dejé pensando. Sí, profe. Bueno, esto es fundamental que lo entiendan. Es decir, al final termina siendo el aumento de energía cinética el trabajo neto, no de la tensión. La que trabajó de más fue la tensión. Pero ¿qué pasa? Estas otras dos fuerzas le quitaron trabajo al sistema, le quitaron energía al sistema. Una la perdió, la fuerza de rozamiento perdió esa energía no vuelve al sistema. Pero el peso no la perdió, sino que dijo, bueno, hacen algo en contra mío, yo solo almaceno. Las fuerzas conservativas almacenan la energía con una variable asociada a la posición, ¿entienden? Entonces, yo para levantar el bloque, la fuerza peso hizo un trabajo negativo, pero ese trabajo negativo aumentó la energía potencial, ¿lo ven? Porque el trabajo de la fuerza peso es menos la variación. Si el trabajo de la fuerza peso es negativo, quiere decir que aquí la energía final es mayor que la inicial. ¿Lo entienden? Sí, ¿Se profe. entiende, chicos? Tengo Bien, vamos a seguir. una pregunta. Sí. En el caso de, bueno, para este ejemplo, la fuerza de rozamientos, como bien dijiste, es como que ya se pierde, digamos, pierde su energía. ¿En ese caso no se consideraría en la ecuación? ¿O nosotros, digamos, tenemos que saber que está, pero no la tenemos en cuenta? Porque... No, todo se considera, todo, pero ahora vamos a ver los ejemplos. Yo quería que tuvieran la idea que las fuerzas que hacen trabajo negativo puede pasar dos cosas. O la pierde, como las fuerzas no conservativas, la pierden siempre esa energía, o si la fuerza es conservativa, la puede almacenar como energía potencial. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, sí. Termino en la deducción. Esto sí o sí se los tomo, sí. Va puesto, ni lo cambia la pregunta. Ya la copio de un examen y va al otro. Le cambio el ejemplo nomás. Así que estudienselo. Entonces, el signo negativo es fundamental, bueno, eso está. La otra fuerza conservativa es la fuerza elástica. La fuerza elástica es la única que vamos a ver en detalle que cambia con la posición. ¿Cuál es la fuerza elástica? La fuerza del resorte. Un resorte, un elástico, lo que fuere, pero se estudia más en física en el resorte. ¿Qué pasa? El estado de equilibrio es el resorte sin estirar ni comprimir. ¿Eso todos de acuerdo? Está riquísimo. Sí, profe. ¿Sí?
Cuando yo lo estiro al resorte, va a aparecer una fuerza que se llama fuerza restauradora, que es la fuerza del resorte, que lo quiere llevar de nuevo a la posición de equilibrio, ¿lo ven? Y cuando yo lo comprimo, también aparece la fuerza restauradora que lo quiere llevar a su posición de equilibrio. Esa se llama fuerza elástica. Si yo estiro poquito el resorte, la fuerza va a ser chica. Si yo lo estiro mucho, la fuerza va a ser grande. Eso es intuitivo. Ustedes lo saben. ¿Todos de acuerdo? Listo. Sí. Sí, muy bien. Entonces, ¿cómo escribo eso? Fuerza elástica es menos K por X. ¿Qué es K? K es la constante del resorte, que me dice si un resorte livianito, es decir, esos blanditos, entre comillas, tiene constante chica. Un resorte muy duro, que tengo que hacer gran esfuerzo para estirarlo o comprimirlo, eso tiene una constante de resorte grande. Es característica de cómo se construyó el resorte. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe, sí. Profe, y eso estaría tabulado, digamos. Sí, eso yo te lo doy siempre o te lo despejás de las ecuaciones. La constante del resorte es una característica de cómo se fabricó el resorte, o sea que no lo pueden adivinar. ¿X qué es? En el libro por allí les pone delta X, pero yo con los deltas siempre se hacen lío. Si yo tomo esto, siempre la posición de equilibrio es 0, el desplazamiento desde la posición de equilibrio lo llamo X. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Si yo lo desplazo, fíjense, a la derecha, la fuerza aparece a la izquierda. La quiere llevar acá. Si yo lo comprimo moviéndome a la izquierda, la fuerza aparece para la derecha. O sea que la fuerza aparece en dirección contraria al desplazamiento. ¿Lo ven? Sí. Siempre en posición contraria. Bien. Siempre contraria. Entonces, esa fuerza va a cambiar punto a punto. Ahí yo voy a tener que hacer la integral, no tengo otra. Entonces, calculo el trabajo de la fuerza elástica. Y fíjense que acá tengo el dibujito. Cuando yo se los pregunte, tienen que hacerme sí o sí el dibujito, no definírmelo así todo escrito, porque están volcando algo de memoria y no lo están analizando. Acá, yo voy. Acuérdense que siempre cuando tengo fuerzas conservativas tengo una variable que se refiere a la posición. Entonces yo integro entre una posición inicial y una posición final con respecto al estiramiento del resorte. La variable geométrica es cuánto estiré el resorte. ¿De acuerdo? Entonces yo obviamente con otra fuerza tiro el bloque para allá y pasé del estado inicial al estado final. ¿De acuerdo? La fuerza del resorte venía para acá y yo lo estiré para allá. ¿Está? Sí. Chicos. Muy bien. Cuando yo resuelvo el producto escalar, este es el producto de los módulos por el coseno del ángulo comprendido. El ángulo entre el diferencial de L y la fuerza del resorte es 180. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí, sí. Bien. Eso es el menos que quedó acá fuera de la integral. Y aquí queda K por X por diferencial X. Y ahora el estado inicial y final tienen que ver no con la altura, sino con X1, X inicial y X final como estiramientos de resorte. ¿Se entiende? Entonces, aquí queda una integral que es K fuera de la integral, X por diferencial X es X cuadrado sobre 2. Entonces, el trabajo de la fuerza elástica es K, el K sobre 2 lo distribuyo
y tengo, es menos 1/2 de K por X final al cuadrado, menos 1/2 de K por X inicial al cuadrado. Entonces, de nuevo, ese trabajo, y lo haga por donde lo haga, ese trabajo solo depende del estado inicial y final. Y a esa expresión, 1/2 de K por X cuadrado, la defino como energía potencial elástica. Y como el X está al cuadrado, no importa si lo comprimí o lo estiré, siempre me va a dar la misma energía. Es decir, la misma energía, si yo comprimo 2 centímetros o estiro 2 centímetros, la energía potencial elástica acumulada es la misma. ¿Se entiende? Profe, no entendí qué dijo que era la energía potencial. La energía potencial es la función esta. 1/2 de K por X cuadrado en el estado final, yo sé que es la energía potencial elástica en el estado final. Y 1/2 de K por X cuadrado inicial es la energía potencial elástica en el estado inicial. Y la diferencia de energía potencial elástica, en sentido contrario, negativo, es el trabajo de la fuerza elástica. ¿Estamos? Entonces, acá a esta altura ustedes tienen que aprenderse 3 fórmulas. Bueno, saber que el trabajo neto es la suma de los trabajos, pero eso es fácil. Tienen que aprenderse a qué es igual la expresión de la energía cinética, a qué es igual la expresión de la energía potencial gravitatoria y a qué es igual la expresión de la energía potencial elástica. ¿Sí? Eso lo necesitamos en todos los problemas. No hace falta que lo estudien, se lo van a aprender de tanto hacer los problemas. Bien, bien, bien. Bueno, entonces, vuelvo a lo mismo, al mismo concepto. Bueno, acá no está bien escrito, pero la idea es que cuando yo desplazo un objeto, si cambia de altura, va a haber cambio de energía potencial gravitatoria. Si hay un resorte que se comprime o estira, va a haber cambio de energía potencial elástica. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Es decir, las energías potenciales aparecen cuando el sistema cambia su posición con respecto a alguna fuerza conservativa. Es decir, cuando alguna fuerza conservativa hace trabajo negativo, aumenta la energía potencial elástica. Pero puede ser que haga trabajo positivo. Si yo suelto un bloque de acá para abajo, el peso hace trabajo positivo. Entonces, ¿qué pasa? Como el trabajo es contrario, la energía potencial elástica, la energía potencial gravitatoria disminuye. ¿Y en qué ¿lo ven? Y entonces esa energía potencial elástica, ¿en qué se transforma? En energía cinética acá abajo. ¿Lo entienden? Claro, o sea, sería que dependiendo, digamos, de cómo yo haga el movimiento, si yo, por ejemplo, arrojo algo hacia arriba, la fuerza conservativa... Ahí es al revés. Claro, es inverso, digamos. Claro, fíjense, cuando voy para arriba, el peso hace un trabajo negativo. Entonces quita la energía cinética y la transforma en energía potencial elástica. ¿Estamos? Claro. Pero después cuando se cae, él entrega su energía potencial elástica y se vuelve energía cinética. ¿Se entendió? Claro, claro. Lo que yo quiero que entiendan 3 cosas. El trabajo neto de todas las fuerzas es la variación de la energía cinética. ¿Sí? Pero hay 2 fuerzas que almacenan, cuando hacen trabajo negativo, almacenan energía, que son la fuerza elástica y la fuerza peso. ¿Sí? Esas 2 energías almacenadas se llaman energías potenciales. Entonces, digamos, la fuerza peso y la fuerza elástica son capaces de hacer eso. Pero en el fondo, el concepto de fuerzas conservativas, ¿dónde están esas fuerzas? Esas fuerzas siempre tienden a llevar al sistema a su estado de equilibrio.
¿Cuál es el estado de equilibrio de la virome cuando está acá arriba? Y lo más bajo posible. Entonces la fuerza peso tiende a llevar la virome al estado más bajo posible, al estado de menor energía. Cuando yo tiro un resorte, la fuerza elástica lo quiere volver al X0. Yo quiero llevar el sistema al estado de menor energía. Entonces las fuerzas conservativas están en el mundo, digamos, en la naturaleza, para llevar los sistemas al estado de menor energía. ¿Lo entienden? Cuando yo tengo dos cargas, positivas y negativas. Yo tengo dos cargas, positivas y negativas. ¿Cómo quieren estar las cargas positivas y negativas? Juntas. Cuando yo los separo, aparece una fuerza eléctrica. Esto lo van a ver en Física 2. Aparece una fuerza eléctrica entre ellas. Pero el trabajo de la fuerza, papá. Pero el trabajo de la fuerza eléctrica, es decir, la fuerza eléctrica que hace, quiere volver esto a su estado de menor energía. Entonces las fuerzas conservativas son las que yo suelto y vuelven, quieren volver al estado de menor energía. ¿Entienden? Todas las otras fuerzas no. Yo tengo una tensión, tiro del baúl desde acá hasta acá, lo suelto acá, no vuelve. ¿Entienden? ¿Sí? Bueno, todo eso se va a ir acomodando en la cabeza de ustedes viendo los ejemplos. Vamos primero, pero todavía no llegamos al teorema. Que el trabajo neto es igual a la variación de energía cinética, es el teorema del trabajo y la energía cinética. Pero después tenemos otro teorema que es el teorema de trabajo y energía. ¿Qué es esto? Bueno, trabajo, las fuerzas conservativas, de nuevo, son reversibles, bla, bla. Bueno, eso después ¿qué son las fuerzas conservativas? Las que disipan la energía. Pero el teorema de trabajo y energía es este. Este sí o sí va en los exámenes de teoría, chicos, no pueden eliminarlo. Fíjense, la fuerza no conservativa no puede representarse como una función de energía potencial, eso es obvio, porque si depende del camino, no puede depender solo del estado final e inicial. Muy bien, escuchen. Acá, el teorema de trabajo y energía, que es distinto del teorema del trabajo y la energía cinética, son dos cosas distintas. Este continúa de aquel teorema. Nosotros habíamos visto que el trabajo neto, la suma de todos los trabajos, era el cambio de la energía cinética. ¿Sí o no? Ahora, acá en la suma de todos los trabajos también están las fuerzas conservativas, ¿ven? Entonces, el trabajo de la fuerza peso, yo lo calculé, era menos la variación de energía potencial gravitatoria. Y el trabajo de la fuerza elástica era menos la variación de energía potencial elástica. Los reemplazo acá. Y después, ¿qué hago? Esto que está restando acá lo paso sumando acá. Entonces, de este lado, ¿qué quedaron? Todas las fuerzas no conservativas. La suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas son igual a la variación de energía cinética más la variación de energía potencial gravitatoria más la variación de energía potencial elástica. Es decir, los trabajos de las fuerzas no conservativas, las que no conservan la energía, la suma de todos esos trabajos va a implicar cambios en la energía del sistema. Está el cambio de la energía cinética, el cambio de la energía potencial gravitatoria y el cambio de la energía potencial elástica. Y la suma de la energía cinética en el estado final, más la gravitatoria en el estado final, más la elástica en el estado final, hacen la energía mecánica del estado final. Y la suma de las otras tres es la energía mecánica del estado inicial. ¿Se entendió esto, chicos?
¿No se entendió? Entonces, la energía cinética, la potencial gravitatoria y la potencial de elástica en un punto determinado determinan, o sea, la suma de esas da la energía mecánica de Ajá, ese estado. de ese estado. Pero yo lo que quiero que... ¿Cuál es la variación de de la energía cinética potencial Sí, el elástica? trabajo de las fuerzas conservativas son las variaciones, pero la Claro, suma de esta más suma de esta, variaciones toda la del esta. estado final, forman la energía mecánica del estado final. Y la suma de todas las iniciales forman la energía mecánica del estado inicial. Hay, en algunos libros pone el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica directamente. Pero siempre variación. Trabajo igual a variación. Ah, o sea que Bueno, el ahora trabajo vamos. como conservativa es lo mismo que decía el trabajo mecánico. No, cuando en un sistema conservativo el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero. Entonces, como no hay otras fuerzas que hagan nada, acá la energía cinética se va a convertir en energía potencial o la energía potencial en cinética, pero no se va a perder nada. Si no hay fuerzas no conservativas, no se pierde nada de energía. Entonces el sistema es conservativo. Y ese es un sistema mecánico conservativo. En Eso el le llaman libro variación primero de hace el energía sistema cinética. conservativo y después mete las fuerzas no conservativas. Esto es como dar movimiento rectilíneo uniforme y después dar movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Yo no tengo tiempo. Doy directamente movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y uniforme es un caso particular. Acá pasa lo mismo. Sistema conservativo es un caso particular de este teorema, donde el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero. No hay fuerzas que disipen. ¿Está? Entonces, si no hay fuerzas que disipen energía, ni otras que la entreguen, el sistema conserva su energía. Lo que puede hacer es cambiar de energía cinética a energía potencial. Entonces, esto es cero y ustedes tienen que la variación de energía mecánica es cero, pero pueden variar en energía cinética a potencial, o cinética a elástica, vamos a ver los ejemplos, ahí lo van a ver. ¿Se entiende? Ustedes para los problemas tienen que saber esto nada más, y qué es energía, las expresiones, energía cinética, potencial gravitatoria y potencial elástica. Pero para la teoría, para rendir la teoría en el examen final, tienen que saber de dónde salió eso. Es decir, esta última parte, la definición. El teorema de la energía cinética pueden ponerlo directamente, escribir trabajo neto igual a variación de energía cinética. Parten de ahí. Calculan el trabajo de la fuerza elástica, calculan el trabajo de la fuerza peso, lo reemplazan por menos las variaciones de energía potenciales, lo reemplazan en ese teorema, pasan las energías potenciales de este lado y llegan a esta expresión. Eso va en todos los exámenes de teoría. ¿Se entiende? No quiero Y no te sorpresa. lo puedo decir, no te lo puedo decir como en un texto. Sí, pero vos después lo tenés que decir con ecuaciones cuando rinda. Pero ahora no importa. Pero ahora te resulta difícil, pero después lo vas a hacer tantas veces que ya te va a resultar conocido. Por eso la teoría es lo último que se toma. Porque ahí llegan cuando ya maduraron, pasaron por todos los estados. Esperen. No quieran aprender la teoría del primer vistazo. Eso en física no se logra, nunca. Hace 48 años que estoy en física, así que lo sé por experiencia. Ay. Bueno, sigamos. La estrategia para resolver los problemas. Ahora les doy la receta para resolver los problemas. Cuando resuelvan muchos problemas, van entendiendo todo lo que yo digo, porque lo van a ver en la realidad. Y después van a volver a abstraerse para entenderlo matemáticamente. Vamos acá. Dice, primero tienen que identificar el cuerpo que se va a estudiar. Eso siempre. Frente a un problema tienen que mirar el cuerpo que van a estudiar. Eso es relativamente fácil. Después decidir en qué estado inicial y qué estado final voy a considerar
para aplicar el teorema. ¿Por qué? Porque es qué datos tengo, datos de qué punto tengo y datos y qué incógnitas de qué otro punto me pide. ¿Me entienden? Así me identifico cuál es el estado inicial y cuál es el estado final. Lo vamos a ver sobre los problemas. Después, calcular energía cinética, energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica en el estado inicial y en el estado final. ¿Lo entienden? Acá hay un dato práctico. El valor de la energía potencial gravitatoria depende de dónde se elige el sistema de referencia, que es un nivel, un piso, digamos. A partir de ahí, ese piso digo que H es 0. Siempre les digo a ustedes, lean el problema, fíjense en cuál es el último punto que llega el cuerpo, cuál es el punto más bajo, y a ese pónganle 0, aunque sea la incógnita, después lo pueden despejar. ¿Entienden? Para que no les aparezca alturas negativas que siempre los enredan. Bueno, y la energía potencial elástica solo se calcula cuando hay un resorte, ¿sí? Y el sistema de referencia siempre es el punto de equilibrio del resorte. Muy bien. Yo ya tengo las energías en el estado inicial y las energías en el estado final. ¿Qué hago ahora? Hago un diagrama de cuerpo libre, como los que hacían dinámica, para ver cuáles son las fuerzas no conservativas, mientras que actúan sobre el cuerpo, mientras se desplaza del estado inicial al estado final. ¿De acuerdo? Identifico las fuerzas no conservativas, porque ya el trabajo del peso o del resorte lo tengo considerado del otro lado como energía potencial. O sea, calculo los trabajos de las fuerzas no conservativas. Y después reemplazo cada uno en la ecuación del problema. ¿Alcanzamos a hacer un ejemplo? Sí. ¿Este sí? ¿O no? No me acuerdo. Chicos. Me parece que sí, profe. Bueno, este es muy fácil. A ver. O lo repaso rápidamente y seguimos con el otro. No lo llegamos a terminar, profe. Bueno, entonces vamos a repasar. Bueno, dice, un niño arrastra una caja de 3 kilos apoyada en el piso, tirado por una cuerda inclinada a 40 grados. La tensión de la cuerda es de 6 newton y la fuerza de rozamiento entre la caja y el piso es 2,6 newton. Utilizando el teorema de trabajo y energía, calcule la velocidad de la caja después de recorrer 1 metro sobre el piso, si se considera que parte del reposo. Entonces, el cuerpo que vamos a mirar es la caja, eso es obvio, ¿sí? El estado inicial es el momento donde la caja parte, y el estado final es cuando pasa por una posición ubicada a 1 metro de la partida. ¿Se entiende? Entonces ahí identificamos el objeto, identificamos el estado inicial y el estado final. ¿Se entiende? Sí. Chicos. El estado inicial. Energía cinética, 0, porque parto de reposo. Energía potencial gravitatoria, porque elijo nivel 0, el piso. No hay resorte, no hay energía potencial elástica. Estado final. 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Velocidad final es lo que quiero calcular. No cambió de altura, entonces la energía potencial gravitatoria es 0 y tampoco hay resorte, la energía final elástica es 0. Así calculé las energías en el estado inicial y las energías en el estado final. ¿De acuerdo? Sí. Diagrama de cuerpo libre. Tensión, normal, fuerza de rozamiento, peso. Las no conservativas, ¿cuáles son? Tensión, normal y fuerza de rozamiento. ¿De acuerdo? Sí. La normal es 0. El trabajo de la normal es 0. ¿Por qué? Porque el ángulo entre el desplazamiento y la normal es 180. ¿De acuerdo? Perdón, es 90. Perdón. El ángulo entre la normal que está en el eje Y y el desplazamiento que está en el eje X es 90 grados. ¿Sí o no? Sí. Sí.
Siempre el trabajo de la normal va a ser cero, salvo escasos casos que son particularmente distintos, tienen una situación particular, pero igual ustedes lo tienen que escribir. El trabajo de la fuerza de rozamiento. De nuevo, la fuerza de rozamiento, ¿para dónde va? Para allá. Y el desplazamiento para acá. ¿Cuál es el ángulo? 180. 180. Entonces, siempre el trabajo de la fuerza de rozamiento va a dar menos la fuerza de rozamiento por L. Y L es todo lo que rozó. ¿Se entiende? Profe, y ¿Sí en o el no? caso de L, ¿cómo sería un ejemplo si estuviese en un problema? Bueno, ahora lo vamos a ver. Ah, Tengo ejemplos de todo tipo. dale, dale, dale. Y acá, el trabajo de la tensión esté por diferencial de L. Pero el ángulo entre la tensión y el diferencial de L es 40 grados, ¿ven? Creo que era 40 grados, a ver. No me acuerdo. Ouch. Aquí. Sí, 40 grados, acá está. Entonces, 40 grados es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento, ¿ven? Entonces yo aquí, en el trabajo de la tensión, esté por diferencial de L por coseno de 40. ¿Se entiende? Entonces, este es el teorema. Trabajo de las fuerzas no conservativas es igual variación de energía cinética más variación de energía potencial gravitatoria más variación de energía potencial elástica. Trabajo de la normal es cero. Trabajo, esperen, que pongo un poquito más allá. Trabajo de la fuerza de rozamiento es menos fuerza de rozamiento por L. Trabajo de la tensión es T por L por coseno θ. Y acá. Energía cinética final era un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Energía cinética era cero. Las potenciales eran las dos ceros y en las elásticas eran las dos ceros, o sea que me queda esta ecuación. Y esa es la ecuación que resuelve el sistema. La fuerza de rozamiento la tengo, la distancia que rozó la tengo, la tensión era 6 metros, lo que yo tiré con la tensión también era 1 metro, coseno de 40, 3 kilos era el peso de la caja, y de ahí despejo la velocidad final. ¿Se entendió? Profe, entonces, o sea, la variable L, que es lo que desplazó, digamos, o lo que se movió la fuerza de rozamiento o la tensión, eso se da de Claro, datos siempre. sí, o se lo pide. Ahora, seguimos. No te adelantes a los ejemplos, Ah, vamos. perdón. Ahora son todos ejemplos hasta el final del capítulo. Un deportista arroja una pelota desde una altura de 2 metros con una velocidad inicial de 20 metros por segundo y un ángulo de inclinación de 30 grados. Fíjense que les digo utilizando el teorema de trabajo de energía, porque esto se puede también resolver por dinámica y por cinemática. Pero el trabajo de energía es más fácil, porque pues yo miro el estado final y el estado inicial y no me importa lo que pasó adentro. Yo sé que la energía yo sé lo que le pasa a la energía, ¿entienden? No importa, ya se van a dar cuenta después. Entonces, yo quiero, utilizando el teorema de trabajo de energía, calcule la altura máxima que alcanza la pelota. Entonces, el objeto es la pelota. ¿Cuál es el estado inicial? Cuando yo la termino de tirar, ahí. Y en este caso, como me pide la altura máxima, el estado final es el punto de altura máxima. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Entonces, fíjense que cómo elegí el estado inicial. El estado inicial es del que me dio datos. Y el estado final es lo que me pide. Puede ser al revés, que el estado inicial me pide y el estado final es el que me dio datos, pero tengo que relacionar un estado que tengo datos con un estado que no tengo datos. Muy bien. Estado inicial.
La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad inicial. Fíjense que no me da el peso de la pelota, pero van a ver que se cancela. Por eso lo dejo como M. La energía potencial gravitatoria, mg por 2 metros acá. La energía potencial gravitatoria, voy a tomar el 0 acá en el suelo. ¿Están de acuerdo? Entonces, la energía potencial gravitatoria inicial es mg por 2 metros. Podría haber tomado, en este caso particular, el nivel 0 acá, si quería. Pero bueno, tomé el suelo porque generalmente en tiro de proyectil tomamos el suelo. ¿Está? ¿Se entendió? Y no hay resorte, esta es 0. ¿Está? ¿Esto se entendió? ¿La energía del estado inicial? Sí, sí. Sí, sí, sí. Seguimos. Energía del estado final. Un medio de la masa. ¿De dónde salió este 17,3? B0 por coseno de 30, porque en la altura máxima, ¿se acuerdan que no hay velocidad en Y, pero hay velocidad en X? La velocidad en X es constante. Entonces calculo la velocidad inicial en X y esa es la misma que está en el punto de altura máxima. B0 por coseno de 30 me da 17,3 metros por segundo. Entonces, la energía cinética, fíjense que disminuyó. ¿Sí? Porque acá la velocidad era 20 y acá es 17,3. O sea que disminuyó la energía cinética. Y la energía potencial gravitatoria, MGH, H máximo es lo que quiero hallar. ¿Cuál es la altura máxima acá? Dice, no hace falta hacer un diagrama de cuerpo libre, pues la única fuerza aplicada en el tiro de proyectil es el peso, fuerza conservativa. No hay fuerzas no conservativas. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe. Claro, entonces acá podemos igualar todo a 0. Acá se iguala todo a 0. ¿Y acá qué pasó? La energía cinética se transformó en potencial. No del todo, pero un poco sí. Entonces, fíjense, la diferencia de energía cinética es el estado final, que tiene menos energía cinética que el estado inicial, ¿ven? Y acá es MGH máximo menos MG 2 metros. Fíjense que M está en todos los sumandos, lo cancelo, y de ahí despejo H máximo. O sea que ahí y eso me haría dio un trabajo negativo, porque por la el disminución. peso hace trabajo negativo, por eso que le roba esta energía cinética y la convierte en energía potencial. Fíjense que mg por 7,1 metros es más grande que mg por 2 metros, o sea que hubo un aumento de la energía potencial, ¿ves? Y sin embargo hubo una disminución de la energía cinética. ¿Quién transformó la energía cinética en potencial? El trabajo negativo de la fuerza peso. ¿Se entendió? Chicos. A mí no me queda muy claro cómo puede pasar de una energía a una potencial. Eso como que no me... Justamente, esa es la novedad, que el trabajo de las fuerzas conservativas, un trabajo negativo, quita energía al sistema y lo almacena como energía potencial. ¿Por qué? Porque un trabajo, a ver, vamos a razonarlo de otra forma, a ver si te queda más claro. A ver si entendí, capaz que lo entendí y estoy hablando al pero pedo. está bien, tu pregunta está bien, chico, porque es Tiro la difícil. pelota y yo No, hasta cierto punto. Ponele. O sea, fue con un trabajo y ese trabajo hizo que como que se detuviera para cambiar a otra. No. Ah, No. A ver, espera, mira, vamos a razonarlo distinto. La fuerza conservativa tiende a llevar el sistema al estado de menor energía. ¿Eso estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces, la historia es que como la fuerza, cuando yo, en este caso, tiro la pelotita para arriba, le doy una velocidad inicial para arriba.
¿sí? Entonces, la pelotita se va frenando hasta que se queda quieta. ¿Eso estamos todos de acuerdo? Sí. Esto sería un tiro vertical, no un tiro de proyectil como ese. Tiro la pelota verticalmente hacia arriba, acá le doy una energía cinética y esta pelotita cuando va subiendo se va frenando, está perdiendo energía cinética. ¿Lo ven? Eso te das cuenta. Claro, pero como nada se pierde, en teoría No, eso no, no, se conservó. espera. Seguime a mí. Pero no es que se transforma en un punto, sino que mientras ella está perdiendo energía cinética, el trabajo, la fuerza peso está queriendo llevar la pelotita para abajo, está haciendo un trabajo negativo. Pero como se va para arriba la pelotita, ¿qué hace la fuerza peso? Está, a medida que ella sube, a medida que cambia la posición punto a punto de la pelotita yendo para arriba, se está alejando de su posición de equilibrio, ¿ves? ¿Sí o no? Sí. Entonces, esa energía cinética punto a punto, que cada vez es menor, se va almacenando en la posición. Esta energía que se perdió para ir de acá hasta acá se almacenó porque ahora está más alta. Esta energía que se fue de acá hasta acá ahora se almacenó porque está más alta. Cuando se frenó, está más alta que de donde salió. Entonces, en todo el proceso, todo el proceso cambió de posición más lejos de su posición de equilibrio. ¿Me entendés? Entonces, ahí, como está más lejos de una posición de equilibrio, tiene más capacidad de generar trabajo para volverse. Entonces, esa energía, ese cambio, ya después te voy a dar otro ejemplo para que te des cuenta. Ese cambio de energía punto a punto, alejándose de la posición de equilibrio, se almacena como energía potencial, porque ahora está más alta. Se fue almacenando como energía potencial, punto a punto. Y ahora se cae y entonces se devuelve la energía potencial. Si ese proceso se hubiera hecho en forma horizontal, tiro con le doy un empujón a un bloque y el bloque se va frenando. Entonces ahí tenía una energía cinética en el estado inicial y se fue frenando hasta que se quedó quieto. Pero ahí no hay energía, se perdió toda la energía, no hay energía potencial ahí. Porque no hay ningún cambio de posición ni de elasticidad que haga que esto vuelva acá. Ahí perdió toda la energía. La energía es cero. ¿Qué hizo la fuerza de rozamiento? Se gastó toda la energía y la tiró. Ahora, esto que está acá no puede volver más, ya no tiene energía. Mientras que cuando subió hasta acá, acá sí tiene energía porque está más lejos de su posición de equilibrio. Entonces, al estar más lejos de su posición de equilibrio, tiene una energía potencial de... El peso hace un trabajo positivo y ¿en qué se convierte de nuevo? En que esto viene, se acelera y choca, en energía cinética. ¿Te quedó un poco más claro? Sí, ahí sí. Y siempre Bien. es la energía cinética la que suele ir a ser potencial o hay otra también. No, siempre es la energía cinética porque, a ver, siempre, porque el trabajo total es el cambio de energía cinética. Y poner Entonces, la mecánica no también, o sea, también pasaría a ser en un momento potencial. no, a ver, espera, el trabajo neto es el cambio de energía cinética. Que haya alguna fuerza que puede, en vez de perder la energía, almacenarla, eso da las energías potenciales. ¿Entendés? Déjame mostrarte todos los ejemplos y después, cuando mires todos los ejemplos, se te van a aclarar esos conceptos. ¿Sigo? ¿Puedo seguir? Sí, pero En este caso, el sistema es conservativo, pues el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero.
Atiendan, que el trabajo de las fuerzas no conservativas sea cero, no quiere decir que no haya fuerzas no conservativas. Porque si hay algo apoyado, la normal está, pero si no hace trabajo, no importa. Es decir, puede haber fuerzas conservativas, pero el trabajo debe dar cero. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien, vamos a este. Profe, ¿Sí? siempre las fuerzas no conservativas, perdón, el trabajo de las fuerzas no conservativas siempre va a dar cero. No, ahora no. Eso en el sistema conservativo, en el que se transforma energía cinética en potencial y potencial en cinética. Cuando hay fuerza conservativa, como en el caso de arrastrar el baúl hasta que se quede quieto, lo perdí. Chao. No. El sistema, la energía mecánica se conserva solo en los sistemas conservativos, cuando no hay fuerzas no conservativas. Cuando hay fuerzas no conservativas, se pierde la energía, pero se pierde la energía mecánica. Ya eso se los aclaro en un último párrafo. Esa energía mecánica que se perdió la energía por rozamiento, que calentó el piso ya no es una partícula. Entonces, esa energía que calentó, se calentó ¿por qué? ¿Por qué se calienta el piso? Porque aumenta la energía cinética las partículas del piso. La temperatura es una medida de la energía cinética de las moléculas. Entonces, yo tengo un cuerpo, eso lo deben ver en físico-química. Yo tengo un cuerpo que tiene más temperatura, es porque sus moléculas se mueven más, tienen más energía cinética. ¿Entienden? Entonces, no se conserva si yo estoy mirando la partícula, pero si yo estoy mirando el sistema universal, siempre se conserva la energía. Pero no se conserva, cuando hay fuerzas no conservativas, están quitando energía a este sistema que estoy mirando, pero la van a mandar a otro. ¿Se entiende? Sí. No sé si contesté lo que me preguntaban, pero salí por otro lado, me parece. Claro, entendí. Bueno. Un bloque de 0,5 kilogramos de masa está comprimiendo 20 centímetros un resorte horizontal. ¿Está? Al soltarse, el bloque se mueve 1 metro sobre la mesa antes de detenerse. La constante del resorte es 100 newton sobre metro y les pide que calculen la fuerza de rozamiento entre el bloque y la mesa. Muy bien. El estado inicial está comprimiendo, o sea que ahí está quieto el bloque. A ver, espera. El objeto es el bloque, obviamente. Eso se entiende. ¿Sí o no? Sí. ¿El estado inicial cuál es? Me está dando datos de que estaba comprimido en un resorte horizontal, estaba comprimido. Entonces eso, si está comprimido, te dice así, es que está quieto. ¿Sí? Al soltarse, lo suelto, porque para tenerlo comprimido lo tengo que tener apretado. ¿Está? Esto lo hacíamos todo en el laboratorio, chicos. ¿Cómo se pierde experiencia de ustedes en la virtual? Bueno, lo tienen comprimido. Lo sueltan, recorre un espacio y se queda quieto. ¿Lo ven? Eso es lo que pasa. Entonces, el estado inicial considero cuando estaba comprimido y el estado final cuando se quedó quieto. ¿Está? Bien, en el estado inicial, energía cinética, 0, porque la velocidad acá es 0. Energía potencial gravitatoria, se elige nivel 0 en la altura de la mesa. Acá pongo el 0, entonces esta no tiene energía potencial gravitatoria. Energía potencial elástica, sí, porque está comprimido 20 centímetros. 1/2 de K por X cuadrado. Eso me da 2 joules. ¿Estamos? ¿Nunca les dije las unidades de trabajo? No. Fuerza por distancia es newton por metro, eso es joule. ¿Estamos? Estado final. Está frenado acá. Ya se quedó quieto, o sea que la velocidad es 0. No cambió de altura, energía potencial
gravitatoria cero y no hay resorte, se perdió toda su energía, se quedó quieto sin energía ahí. Entonces, ahora tengo que hacer, entonces yo tengo las energías en el estado inicial y las energías en el estado final. Entonces tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre tengo que marcar cuáles son las fuerzas no conservativas, que son la normal y la de rozamiento. ¿De acuerdo? Porque tengo normal, fuerza de rozamiento y peso. No pongo la fuerza elástica, no la dibujé, porque lo puse por acá, cuando ya se soltó del resorte. Piensen que es como que se suelta, se desengancha. Se soltó, se desenganchó del resorte y se fue para allá. El resorte, ustedes vieron esos juguetes que tienen un resorte adentro, que yo comprimo la bolita, después largo y sale desenganchado del resorte, ¿sí? Eso sería este caso. Por eso no tengo fuerza elástica, tengo la fuerza de rozamiento, la normal y el peso. El peso no lo considero porque es una fuerza conservativa, considero las dos no conservativas. El trabajo de la normal da cero. Profe, una consulta. ¿Cómo pues la energía cinética final sea cero? Porque No es se que quedó esté siendo- quieto. no, pero no terminó parte de un movimiento o algo así. No, de parte, imagínate, vos eso, hacelo con un juguete. Tenés qué sé yo, esas pistolitas, esas cosas que metías una bolita y comprimías el resorte. Disparaba, salía, rodaba un tiempo y se quedaba quieta. Ahí se perdió la energía. ¿Y quién le dio la energía? La energía inicial era la energía elástica del resorte. Esa es la energía inicial. Y la energía final es cero. Ya vamos a ver, déjenme explicar. Profe, y ahí ponerle la velocidad sería cero. Espera que no te escucho. Ahora sí, disculpame. Te escucho. Que ahí No sé ponerle qué la me velocidad preguntaste. sería cero, porque la energía cinética depende de la velocidad. Claro, ahí la velocidad es cero. Ahí perdió toda la energía. Justamente este es un sistema no conservativo donde la energía que tenía inicial se pierde. Fíjense. Lo único que tengo es energía, es la inicial. Las otras se hicieron cero, ya se me acabó la energía. ¿Y qué tengo? El trabajo de las fuerzas no conservativas. Fíjate que acá es menos, esto se perdió. Los 2 joules que le había dado el resortecito se perdió. Perdió. El estado final tiene menos energía que el estado inicial. Nada de energía tiene. Se perdió toda la energía. ¿Y quién la perdió? ¿Cuál fue el trabajo que le quitó esa energía al sistema? El trabajo de la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento por L da menos 2 joules. ¿Cómo? L fue de ¿cuánto? ¿De 1 metro era? No me acuerdo. Ouch. Un metro, rozó. L 1 metro, de acá despejo, cancelo el signo menos, 2 joules sobre 1 metro, joule sobre metro es newton, la fuerza de rozamiento es igual a 2 newton. O sea que la fuerza de rozamiento, ese sistema tenía en el estado inicial energía potencial elástica. ¿Sí? Lo solté, pero la fuerza de rozamiento le quitó esa energía en el roce. Y llegó un momento en que no tuvo más energía. ¿Se entiende? Sí, sí. Seguimos. Por supuesto, esa energía después la usó el piso calentándose, pero esa es otra historia. Bueno, acá ya empiezo a combinar las energías. En el sistema de la figura, un bloque de 50 kilos desciende en un plano inclinado, sostenido por una soga cuya tensión es 18 newton. La fuerza de rozamiento entre el bloque y el plano se las da. El bloque parte del reposo a una altura de 2 metros.
Determine la velocidad del bloque en la base del plano inclinado utilizando el teorema de trabajo de energía. Bueno, aquí. Voy a ir más rápido para que alcance a ver porque ya son las 10 menos 10. Consideremos el bloque. El estado inicial es el momento en que el bloque está a esa altura de 2 metros y empieza a deslizarse hacia abajo. Y el estado final es acá, cuando llegó abajo del plano inclinado. Estado inicial. La energía cinética cero porque parte del reposo. La energía potencial gravitatoria son 98 joules porque está ubicado a 2 metros y pesa 50 kilos, tiene bastante peso. Obviamente elijo el cero en la base del plano inclinado. No hay resorte, energía potencial elástica es cero. Estado final. Energía cinética final es lo que me pide, la B final es la que yo quiero despejar. Energía gravitatoria final es cero porque llegó a la base del plano. Y la energía potencial elástica es cero porque no hay resorte. ¿Sí? Sigo. En el diagrama de cuerpo libre, miro. Sí. Una pregunta. Ahí cuando usted calcula la energía potencial gravitatoria, ¿no sería más joules? Creo que da puede ser que dé 981 joules, o estoy haciendo mal un cálculo yo. Está mal. Sí, está mal. Tenés razón. Es mal, está re mal. 50. Ay, yo siempre les encuentro por 9,81 por 2 igual 981. Gracias. De nada. Porque esto es 10 por... Está bien, disculpe. Chicos, ahora puse a una ayudante a hacerme todos los cálculos para subir las respuestas de los problemas, porque yo siempre tengo problemas con la calculadora. Muchas veces me pasa eso. Disculpen. Por eso, cuando ustedes se equivocan en el examen y está todo bien y está un error de calculadora, de 10 puntos le pongo 9, porque me pasa a mí. Profe, ¿ya subiste las respuestas de alguno o todavía no? De error están subidas y de cinemática también creo que están subidas. Las que no subí son las de dinámica todavía. Pero hoy tenemos la consulta, la subo después de la consulta. Porque en la consulta verifico que cuando hacemos los problemas las cosas estén bien. Vamos acá. Bueno, ¿cuáles son las fuerzas no conservativas? Normal, tensión y fuerza de rozamiento. El trabajo de la normal es 0. El trabajo de la fuerza de rozamiento menos fuerza de rozamiento por L. Y el trabajo de la tensión, en este caso, la tensión va para allá y el diferencial de L va para acá, también es coseno de 180, ¿lo ven? Sí. Entonces, el problema es L. ¿Qué es L? L es esta hipotenusa. Si este es 2 metros y este es 30 grados, esto va a ser 4 metros, porque el seno de 30 es 1/2. Entonces, hipotenusa por seno de 30, 1/2 me da 2. O sea que la hipotenusa es 4 metros. Eso mírenlo, ahí está escrito, mírenlo bien. Acá, para calcular L, seno de 30 es la altura inicial sobre L. Es 2 metros sobre L, despejando L da 4 metros. Bien, vamos acá. Trabajo de las fuerzas no conservativas. Tengo que sumar el trabajo de la fuerza de rozamiento y el trabajo de la tensión. Y acá, ¿qué pasó? La energía potencial se restó, ¿ven? Disminuyó la energía potencial y aumentó la energía cinética. ¿Se entiende? Porque pasó de velocidad 0 a tener una velocidad y de altura h a tener altura 0. ¿Lo entienden? Entonces, el trabajo de esas dos fuerzas es el cambio de variación de energía potencial
no solamente hubo una variación, ¿qué quiero decirles? A ver, quiero decirles rápido y me enredo. No solo hay una variación de energía cinética a energía potencial, que cuando esto es igual a esto tenemos un sistema conservativo, sino acá, ¿qué pasó? La tensión estuvo sosteniendo el bloque para que no se cayera. O sea que hubo un trabajo negativo de la tensión y un trabajo, la tensión, alguien hizo fuerza para que eso bajara despacito y no se acelerara. O no se acelerara mucho. Un poco se acelera, pero que no golpeara en el piso. Y hizo perder energía. Entonces los dos hicieron perder energía cinética. O sea que la energía esta, fíjense, si yo esta la paso de este lado y a estas dos restando, lo que tenía inicialmente era energía potencial gravitatoria, porque estaba acá arriba. Cuando eso cae, si yo lo hubiera soltado y no hubiera rozamiento, se estrella con una velocidad grande. Toda la energía potencial se hubiera transformado en cinética. Pero no, hay rozamiento que le va quitando energía y la tensión también le quita energía, porque yo la voy sosteniendo, ¿me entienden? La energía se me entrega, no hago trabajo para subirla, la voy sosteniendo nomás. No hago fuerza, sí hago fuerza, pero no hago trabajo, no gasto mi energía, sino que solo lo sostengo. Eso más vale recibo una energía, me quieren llevar a mí, eso. Entonces, veo que toda la energía potencial gravitatoria se transformó. Parte se perdió, parte me la dio a mí porque me quería llevar y lo que quedó se transformó en energía cinética. ¿Lo entienden, chicos? ¿Sí? Sí, profe. ¿O no? A ver qué viene ahora, otro ejemplo. Uy, este sí, bueno, este se lo doy el lunes que viene, no hay teoría, esto se los doy este es el último ejemplo, a ver. Sí, pero esto es larguísimo. Sí, bueno, no importa, esto se lo doy el miércoles. Bueno, tal vez tengamos que dar algo en el coloquio, algún ejemplo de esto, pero bueno, no importa. Lo vemos. Ya voy a ver cómo armo el coloquio, para que no haya ejemplos complejos, sino simples y ustedes se aprendan. ¿Se entendió, chicos? ¿Se está entendiendo? Esto necesitan hacer muchos ejercicios y ahí se van a dar cuenta. Porque el método es fácil, ¿vieron? No, el resolver el problema es fácil. Lo importante es que después ustedes al final interpreten estas ecuaciones finales. Esto, ¿qué significa esta ecuación? ¿Entienden? Acá significa, imagínense que esto lo paso de este lado sumando y estas dos sumando de este otro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los 981 joules, gracias, los 981 joules, esto no está, uy, se va a reventar este bloque. Claro, lo calculé con 98 joules. 6 metros por segundo. Va a golpearse, va a hacer... Bueno, no importa. Entonces, esta energía que tenía energía potencial gravitatoria, ¿por qué tenía energía potencial gravitatoria? Porque estaba más arriba. Es asociada a una posición. Entonces, eso se transformó en energía potencial, en energía cinética y más lo que se perdió, que parte por rozamiento y parte se me entregó a mí, porque si yo voy sosteniendo algo, eso me va moviendo a mí, entonces se entrega a mí. Sale del sistema para entregarse a mí. ¿Se entendió? Bueno, entonces ya son las 10, no quiero que se enoje conmigo Diana, así que